Listonautas, bienvenidos a la quinta y última cápsula del tema tejido muscular, aquí en Histoflix. Para este episodio, solo queda revisar por último al músculo liso. Empecemos. Como generalidades, el músculo liso, como su nombre indica, no tiene estriaciones, lo que lo hace distinto a los dos tipos de músculo que vimos en cápsulas pasadas. Es involuntario, tiene capacidad de regenerarse a sí mismo, en comparación por ejemplo al músculo cardíaco, puede sintetizar elementos de la matriz extracelular como fibras de colágeno y elásticas, y a las células del músculo liso a partir de ahora les llamaremos leiomiocitos. Este tipo de músculo se localiza en la pared de vasos sanguíneos de mediano y gran calibre en la capa intermedia o túnica media, como en la arteria de la imagen de la izquierda, en la cual se disponen láminas. En la pared de vísceras huecas, como el intestino delgado, estómago, vejiga, etc. En conductos, como el conducto deferente, el uréter o glándulas como la próstata. A lo largo de la vía aérea, en el útero y en otros sitios del cuerpo. Las características más importantes del músculo liso es la falta, como ya dijimos, de estriaciones. Los leiomiocitos son células alargadas de morfología ausada o fusiforme, cuyos extremos están más delgados o puntiagudos. Pueden tener tamaños variables, desde 20 micrómetros en vasos sanguíneos pequeños hasta 500 micrómetros en un útero gestante. Y por último, su núcleo es alargado y de localización central. En esta fotomicrografía de un corte longitudinal de una arteria muscular teñida con tricrómico de Masson, vemos el arreglo de los leiomiocitos en láminas, típico de los vasos sanguíneos, así como múltiples núcleos oscuros que a este gran aumento no podríamos a ciencia cierta describir mucho, y un poco de tejido conectivo recubriendo. En este corte tangencial de otra arteria teñida con H&E, vemos a nuestros leiomiocitos, algunos con núcleos evidentemente alargados. Vistos a mayor aumento en un corte longitudinal, podemos observar esa morfología ausada que los caracteriza, y este término muy descriptivo se debe a su parecido con el uso de hilar, que tiene una forma cilíndrica y alargada más estrecho en los extremos. ¿Alcanza a ver el parecido? Y ya también a ciencia cierta vemos los núcleos centrales y alargados de las células. Aún con mayor aumento y en una muestra fijada por perfusión intravascular y teñida con H&E, no queda duda de la forma alargada de los núcleos de los leiomiocitos. Ahora bien, la morfología del núcleo cambia ligeramente dependiendo del estado contráctil de la célula. Pueden ser descritos como en puro de tabaco o cigarro, por su parecido con ellos, si el músculo liso está relajado, o tener una forma en sacacorchos o tirabuzón, es decir, ondulados, si el músculo liso está relajado. Pero la verdad es que no siempre es posible ver esta diferencia, y para efectos prácticos nos quedaremos con que el núcleo será alargado. En este corte semifino, teñido con azul de toluidina, vemos un corte transversal de músculo liso. Observe la posición central del núcleo, una buena diferencia con el músculo estriadoesquelético, y un menor tamaño de la célula, a diferencia del músculo estriado cardíaco. En una micrografía electrónica de transmisión, no queda duda de la forma alargada del núcleo y la forma usada de la célula. Ahora bien, ¿cuántos tipos de músculo liso existen? La respuesta: 2. El músculo liso unitario y el músculo liso multiunitario. Veamos cada uno de ellos. El músculo liso multiunitario es aquel en el cual cada leiomiocito es inervado por una terminación nerviosa de una neurona individual, lo que permite contraerse de manera independiente,
como sucede en el iris del ojo, donde se necesita de movimientos finos. En comparación, el músculo liso unitario es aquel en el que varios leiomiocitos son inervados por unas cuantas terminaciones nerviosas de la misma neurona, y esto se debe a que las membranas celulares forman un intersticio entre ellas, con lo cual no pueden contraerse independientemente unas de otras. Funge como una unidad única. Ejemplos son la mayoría de las vísceras. ¿Y cómo se unen los leiomiocitos entre sí? La respuesta: no se unen entre sí, pero sí se comunican, mediante uniones de tipo nexo, que permiten el paso de moléculas pequeñas como iones, lo cual es importante para regular la contracción del haz completo del músculo liso. ¿Y qué diferencias existen entre la contracción del músculo liso y el músculo estriado? La primera y más importante es que no hay sarcómeras. Y si no hay sarcómeras y miofibrillas, ¿cómo se organizan los miofilamentos? En cuanto a los miofilamentos delgados, al igual que el músculo estriado, están formados por una doble hélice de actina F, asociada a proteínas accesorias como la tropomiosina, pero en comparación, no hay troponina, y sí una proteína llamada caldesmona, la cual bloquea el sitio de unión a la miosina 2, es decir, es análoga a la troponina I. Y la calponina, que además también inhibe a la ATPasa. Las moléculas de miosina 2 son idénticas a las del músculo estriado, con sus cadenas pesadas y ligeras, pero la forma en la que se organizan no. Si recordamos, en el músculo estriado, estas se disponen en una forma bipolar, pero en el músculo liso no. Aquí, las moléculas de miosina 2 están orientadas en una dirección en un lado del filamento y en una dirección opuesta en el otro lado. Así, las moléculas se escalonan de manera paralela entre sí. Sería la misma polaridad de las cabezas de miosina en toda la longitud de un miofilamento y opuesta en la otra, como también aquí no existe una región desnuda. Otras diferencias son las siguientes. El citoesqueleto está formado por una red de filamentos intermedios del tipo vimentina y desmina. Encontramos la presencia de caviolas, que son invaginaciones de membrana asociadas a vesículas y a retículo endoplásmico liso, análogas a los túbulos T, y que se creen son importantes para la entrega de calcio al citoplasma al tener conductos sensibles de entrada a calcio. La existencia de cuerpos densos, o también llamadas densidades citoplasmáticas, formadas de alfa-actinina, análogos a la línea Z, y que fijan los filamentos delgados e intermedios a ellos. Estos cumplen un papel importante en la transmisión de las fuerzas contráctiles que se generan dentro de la célula hacia la superficie de esta, con lo cual se altera la morfología de la célula. También, una proteína llamada calmodulina, exclusiva del músculo liso, que sirve como una proteína fijadora de calcio, análoga a la troponina C, la cual, al fosforilar la cinasa de cadenas ligeras de miosina, la activa. Y por último, esta cinasa de las cadenas ligeras de la miosina, la cual inicia la contracción al fosforilar una de las cadenas ligeras de la miosina, con lo cual se permite el enlace cruzado de los miofilamentos delgados con los miofilamentos gruesos. En este esquema podemos ver la distribución de los miofilamentos delgados y gruesos. Note cómo los miofilamentos delgados están unidos a los cuerpos densos. Algo que debemos mencionar es que en un estado inactivo, las moléculas de miosina se encuentran plegadas por las cadenas ligeras, y es hasta que son fosforiladas que se pueden unir a las moléculas de actina y contraer el músculo. Entonces,
¿Cómo se da la contracción muscular? Una vez que llega un estímulo a la célula muscular lisa, ya sea de tipo mecánico, eléctrico o bioquímico, se abren canales de calcio que permiten su entrada por un gradiente de difusión. La calmodulina sensa este aumento en la concentración del ion y fija su estructura 4 iones de calcio. Este complejo calcio-calmodulina activa a la cinasa de las cadenas ligeras de miosina, la cual posteriormente fosforila a una de las cadenas ligeras reguladoras de la miosina. Esto tiene dos efectos. Uno, lleva a un cambio conformacional a la estructura de las moléculas de miosina 2 a un estado activo, y 2, permite la unión y deslizamiento de los miofilamentos gruesos con los filamentos delgados en presencia de ATP, el ciclo de los puentes cruzados de actomiosina que describíamos en la cápsula 3. Esto se ve como un acortamiento de la célula en toda su longitud. Una característica notable de la contracción muscular del músculo liso es una contracción más lenta y prolongada con un menor uso de ATP. Y finalmente llegamos a los histotips. Y para ello, hagamos un repaso de los 3 tipos de músculo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, ¿cuáles son las características del músculo estreoesquelético? Las características del músculo estriocardíaco serán: finalmente, el músculo liso no tiene estriaciones o bandas, sus células son alargadas con una morfología ausada o fusiforme, cuyos extremos son finos o agudizados, su núcleo es central y alargado, y puede tener una morfología en sacacorchos o en cigarro si la célula se encuentra contraída o relajada. Forman haces o láminas de leiomiocitos y se comunican a través de uniones de tipo nexo. Con todo lo anterior, pongamos pausa y tratemos de identificar a cada uno de los siguientes tipos de músculo al corte longitudinal. El primero corresponde a un músculo estriocardíaco, el segundo a un músculo estreoesquelético y el tercero a un músculo liso. Ahora hagamos el mismo ejercicio pero en un corte transversal. El primero corresponde a un músculo estriocardíaco, el segundo a un músculo estreoesquelético y el tercero a un músculo liso. Eso ha sido todo en esta última cápsula. No olvides seguirnos en nuestro canal oficial de YouTube, en nuestras cuentas oficiales de Instagram, Facebook y en el departamento de histología. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Histonautas, espero hayan sido de su agrado las cápsulas pasadas. Con esto finalizamos el tema de tejido muscular. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios y quédense con nosotros porque en las cápsulas siguientes abordaremos al tejido nervioso y las células que los componen. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Instagram, Facebook y darle una visita a la página del departamento. Hasta luego.